Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio trimestral del Gran Conflicto y la lección 8 para el sábado 25 de mayo, Luz desde el Santuario. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario y de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos 8, 1 y 2. Estudiamos al movimiento milerita y su énfasis en la segunda venida de Cristo, pero por haber aceptado la creencia popular del santuario, que era la tierra, sufrieron la gran desilusión cuando el llegado de la fecha del martes 22 de octubre de 1844, Cristo no apareció como ellos habían esperado. Los adventistas que sobrevivieron a esta gran desilusión, estudiando la Biblia con oración y discernimiento espiritual, confirmaron las fechas cronológicas como exactas e identificaron la naturaleza del santuario y comprendieron su error. Confirmaron después que al final de los 2300 días ya no había santuario terrenal. Por consiguiente, la profecía apuntaba al santuario celestial. Vieron en el libro de Hebreos una tipología del santuario terrenal, señalando realidades venideras de la obra celestial de Cristo. En su primera venida, Cristo cumple su ministerio terrenal, ilustrado por el sistema de los sacrificios y ofrendas por el pecado que apuntaban su muerte en la cruz del Calvario. Juan 1:29, primera de Pedro 1:18 al 20. Después de su resurrección y ascensión, cumple su función en el lugar santo del santuario celestial, en los revelado en la función sacerdotal del terrenal, y en el lugar santísimo en la función sumo sacerdotal del terrenal. En el lugar santo ofició más de 1800 años como único mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, y como intercesor continuo, Hebreos 7:25. A partir del 22 de octubre de 1844, ofició en el lugar santísimo como sumo sacerdote, Hebreos 4:14 al 16. Antes de cumplir su promesa de su segunda venida, Él debe de examinar la vida de todos los que hemos profesado ser creyentes y miembros de su pueblo. A esta obra se le denomina juicio investigador y a esto apunta Daniel 8:14. Solo los pecados de los sinceramente arrepentidos que aceptaron su muerte en la cruz y su mediación celestial serán borrados de esos registros del santuario celestial. Levítico 16, 16, 30, 33, 34 y Hechos 3:19. En el análisis también de los capítulos 7 y 8 de Daniel vieron un paralelismo en sus eventos descritos, no solo en la simbología de las bestias salvajes del capítulo 7 y su contraparte en los animales limpios del capítulo 8, donde se expresaban el símbolo de cada poder terrenal allí descrito, junto con el del cuerno pequeño, que es un común denominador en ambos, sino que también vieron la escena de la sesión del tribunal celestial en juicio, Daniel 7, 9, 14 y 26. Allí estaba presente el Padre Celestial como el anciano de días, y luego se sienta el juez, nuestro Señor Jesucristo, Juan 5, 22 y 27, y se juzga a los creyentes en base a los libros abiertos. Esto equivalía a la purificación del santuario, porque según se presenta en los capítulos de Levítico 16 y 23, la obra allí hecha era en el día de expiación, era una obra de juicio y finalmente se establecería el reino eterno de Dios que traería a Cristo en su segunda venida y sería heredado por la eternidad por el pueblo de los santos del Altísimo cuando Jesús ponga fin a los gobiernos terrenales impíos. Daniel 2:44. Estos perfiles proféticos del capítulo 7 y 8 de Daniel
en la purificación del santuario, en la sesión del tribunal del juicio, muestran el juicio previo al advenimiento y la justificación del santuario de maneras diferentes, pero describiendo el mismo evento. La vindicación de Dios delante de sus seres creados a través de su juicio en el día de expiación del tiempo del fin demostrará su justicia en condenar a los desleales e infieles, pero al salvar a su pueblo leal y santo. En su estudio siguieron avanzando en la investigación y descubrieron también que el anuncio de Daniel 8:14 era presentado en el libro de Apocalipsis 14 del 6 al 7 como parte del Evangelio eterno y del triple mensaje angelical anunciado ya como la hora de su juicio que había llegado. Todo esto fueron suficientes evidencias de que Daniel 8:14 no se refería a la segunda venida de Cristo, sino a su obra en el santuario celestial y previa a su segundo advenimiento. Al finalizar esta obra en el santuario, se marcará el cierre del tiempo de la gracia, y es entonces en que Jesús vendrá por los que le esperan para salvación. Hebreos 9:28. En nuestro estudio analizaremos 3 temas sobre el santuario. 1. Los 2 santuarios de la Biblia. 2. Los servicios del santuario. Y 3. El mensaje del santuario, finalizando con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con los 2 santuarios de la Biblia. En el Antiguo Testamento, Éxodo 25, 8, 9 y 40 habla del santuario terrenal como un modelo o tipo de las cosas celestiales, refiriéndose al santuario celestial. Y en el Nuevo Testamento, Hebreos 8, del 1 al 6, habla del santuario celestial como verdadero tabernáculo, señalando también como el santuario del nuevo pacto. Moisés explica en Éxodo 25, 8 al 9 y luego el 40, que Dios le presentó una maqueta del diseño. Y luego le dijo: harán un santuario para mí, habitaré en medio de ellos, y conforme a lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y de sus utensilios, así lo haréis conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el santuario terrenal se ilustra el ministerio de Cristo pasado en el atrio. Luego, en el lugar santo, el ministerio presente y futuro en el lugar santísimo. Esto lo resume Pablo en 2 de Corintios 1:10, Reina Valera 60, cuando dice: el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Porque en la cruz del Calvario nos libró de la culpa y de las consecuencias eternas del pecado, pero en su ministerio celestial nos libra del poder del pecado y nos librará de la presencia eterna del pecado también. También en la estructura del santuario terrenal se presenta tipología interesante. En el campamento que rodeaba al santuario terrenal se representa al Cristo encarnado viviendo su vida santa y obediente. Hebreos 4:15. En el atrio del santuario terrenal, en el altar del sacrificio, se le presenta muriendo por nuestros pecados, pagando nuestra deuda y dándonos como un regalo de su gracia la justificación por la fe en la cual no habíamos participado. En el lugar santo se lo presenta ya resucitado y ascendido como el único mediador entre Dios y los hombres, y como intercesor perpetuo de su pueblo delante de Dios, dando el poder de recibir la santificación por la fe. Y en el lugar santísimo se le presenta obrando la eterna redención de su pueblo al purificar sus pecados del santuario celestial. Continuamos con los servicios del santuario. Continuamos también con la tipología del santuario terrenal en 2 servicios denominados servicio diario en el lugar santo y anual en el lugar santísimo, en el día de la expiación. En el servicio diario se presentaba un sacrificio matutino y vespertino como propiciación en favor del pueblo, mientras cada uno de ellos
llevaba su sustituto y víctima, y con su sangre derramada se registraba el pecado perdonado en el santuario terrenal. Ese proceso está ilustrado en Levítico 4 del 27 al 30. Se conoce como proceso de remisión y transferencia del pecado, primero del pecador a la víctima y sustituto. El pecador, después de confesar sobre ella sus pecados, le quitaba la vida y derramaba su sangre. Luego el sacerdote introducía la sangre al santuario y el registro del pecado era transferido como perdonado al santuario terrenal, Jeremías 17:1. El santuario era contaminado y por lo tanto necesitaba una purificación anual, Levítico 16:16. De esta manera Dios asume la responsabilidad de la resolución final del problema del pecado. En el servicio anual del día de expiación, la sangre de uno de los dos machos cabríos, el que tocó la suerte por Jehová, su sangre era el elemento para purificar el santuario terrenal, asperjando la sangre de el lugar santísimo sobre sus utensilios, sobre el propiciatorio del arca del pacto. Luego se aplicaba la sangre a los demás utensilios y mobiliario del lugar santo, hasta llegar al atrio y sus mobiliarios, y así se purificaba completamente todo el santuario. Luego el sumo sacerdote colocaba sus manos en el macho cabrío de la suerte de Azazel, hacía la reconciliación sobre él, portando entonces la carga de esos pecados purificados del santuario. Este era enviado al desierto donde Satanás lo recibía. Así los pecados regresaban a su originador y culpable. Levítico 16:21. Así que al final del día de la expiación Dios tenía un santuario limpio y a un pueblo limpio. Levítico 16:16, 30-34. Así como se hacía en forma figurativa en el terrenal, el libro de Hebreos explica que también era necesario que se purificara el santuario celestial. Lo que se hacía en el día de expiación una vez por año apuntaba a la purificación antitípica del santuario celestial, donde en realidad están los registros de los pecados que Cristo ha perdonado de su pueblo. Hebreos 9 del 23 al 26. Para ese día de expiación habían instrucciones precisas que debían seguirse al pie de la letra, acompañadas de un espíritu apropiado de ayuno y autoexamen, de confesión sincera del pecado con mucha humildad, porque si no afligían sus almas, serían cortados y ya no formarían parte del pueblo elegido. Levítico 23, 27, 29. La misma actitud debe mantenerse en este antitípico día de expiación que comenzó el martes 22 de octubre de 1844 y que al concluir marcará el cierre del tiempo de la gracia. Solo podremos superar este gran juicio gracias a Cristo nuestro sustituto. Debemos de tomar entonces conciencia de que el pecado, por atractivo que pueda presentarse, no es amigo sino un enemigo mortal. Debemos estar en guardia contra los sutiles engaños del diablo y resistir por la fe sus dardos encendidos, y afligir nuestras almas suplicando el perdón y el poder de Cristo para resistir la tentación y alejarnos del pecado. No debemos buscar excusas o pretextos para pecar, ni aferrarnos a pecados acariciados, sino más bien crecer en gracia, vivir una vida de santidad. La actitud correcta para este antitípico día de expiación no es celebrar, sino afligir nuestras almas pidiendo la expiación de nuestros pecados. Continuamos con el mensaje del santuario. En el juicio investigador, Dios tiene que demostrar que ha hecho un juicio justo ante el universo, no caído. Eso involucra una investigación de cada caso de quienes profesaron haber creído en Él como Salvador, que confesaron sus pecados con arrepentimiento genuino y pidieron que su sangre les limpiara de todo pecado. Juan 3:16, primera de Juan 1:9 y 7. Dios traerá toda obra a juicio con toda cosa oculta, buena o mala,
Eclesiastés 12:14. Serán incluidas las palabras ociosas que se hayan mencionado. Mateo 12:36. Y se juzgarán los motivos del corazón. 1 Corintios 4:5. Primera de Pedro 4:17 menciona que el juicio comienza con la casa de Dios. Y en 1 Timoteo 3:15 Pablo explica que la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Así que el juicio investigador solo incluye a profesos creyentes que formaron parte del pueblo de Dios. Y primero el juicio se oficia en el caso de los muertos creyentes, porque está establecido al hombre morir una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Y luego será el juicio de los vivos, según de Timoteo 4:1. Los pecados de aquellos que hayan sido hallados fieles serán eliminados de los registros del santuario celestial. Y Jeremías 50:20 pronostica: la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Este proceso implica la investigación de cada caso, porque los pecados de los que no fueron sinceros ni fieles no serán borrados del santuario, sino que permanecerán en contra de los pecadores mismos. Tu pecado te alcanzará, Números 32:23. Audías 1:15, como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Por no haber vencido por la gracia de Cristo, sus nombres finalmente serán borrados del libro de la vida. Apocalipsis 3:5. Al cierre de la gracia, Jesús pronunciará las palabras de Apocalipsis 22:11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En ese entonces, al finalizar Cristo, su juicio investigador, la humanidad entera se divide en dos categorías: los denominados justos y santos y los inmundos e injustos. El carácter de los integrantes de cada grupo respectivo queda fijado para vida eterna o para condenación eterna. La recompensa de los justos será recibida en la segunda venida de Cristo y la de los malvados al final del milenio. Por lo tanto, no habrá segunda oportunidad para ninguno. Todos tuvieron la Biblia y suficiente información para tomar una decisión final e irrevocable en favor o en contra de Cristo. Y los años que duraron la vida de cada uno fue un tiempo de gracia. Pero el juicio investigador hará también una división entre los profesos seguidores de Cristo, los sinceros y fieles, y los que por muchos factores, entre ellos el descuido espiritual, no se prepararon debidamente y sean descalificados. Jesús lo advirtió en una de sus parábolas, la de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. Las 10 vírgenes se dividen en dos grupos: 5 forman las prudentes y 5 forman las insensatas. Las dos clases de personas profesan estar esperando a su Señor y se les llama vírgenes porque profesan una fe pura, palabras de vida del Gran Maestro 336. Todas tenían lámparas, conocimiento de la palabra de Dios, aceptaron la invitación del Evangelio y esperaban al esposo. Pero a causa de la demora del esposo, se revela algo que no estaba visible. Solo las 5 vírgenes prudentes tomaron un depósito con aceite extra y se prepararon para una emergencia. Pero las vírgenes insensatas creyeron que sería suficiente el aceite de sus lámparas. Y cuando todas despertaron, las últimas vieron que sus lámparas se estaban apagando por escasez de aceite. Y mientras fueron a buscarlo, vino el esposo, y solo las 5 prudentes entraron con él a las bodas, y las otras hallaron cerrada la puerta. Esto apunta al cierre del tiempo de la gracia, porque aunque la iglesia está en la tierra, las bodas se realizan en el cielo, pero por medio de Cristo tenemos acceso al lugar santísimo y al trono de la gracia.
Hebreos 4, 14 al 16 y 6, 19, 20. Pero la parábola indica que los representados por las vírgenes insensatas fueron descalificados al cierre del tiempo de la gracia. La buena noticia del juicio es que Dios nos da oportunidades a todos los creyentes, y si tomamos en cuenta la debida preparación, no temeremos ante el juicio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, Marcos 16, 15, y añadió, el que persevere hasta el fin será salvo, Mateo 24, 13. La otra buena noticia es que el diablo ha sido derrotado por Cristo desde su rebelión inicial en el cielo, Apocalipsis 12 del 7 al 11, y fue derrotado en la cruz del Calvario, porque en ese momento su expulsión del cielo fue definitiva, Juan 12, 31 al 33. Satanás está confinado a este planeta y no puede impedir que Jesucristo desarrolle su ministerio celestial y solucione el problema del pecado. Por este motivo, Apocalipsis 12:12 dice que Satanás desciende con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Jugará el todo por el todo, preparando el mundo para la batalla del Armagedón. Aunque el conflicto final será en contra de Cristo, pero en la persona de sus fieles seguidores, Apocalipsis 12, 17 y 17, 6, Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Satanás sabe que su destrucción es inevitable, por lo tanto tratará de llevar a la mayor cantidad de gente a la destrucción junto con él para arder menos en las llamas del fuego eterno. Sus objetivos son entonces evitar la mayor cantidad de personas acepten la última advertencia del mensaje de los tres ángeles y el plan de salvación. Segundo, hacer caer en pecado a la mayor cantidad de profesos integrantes del pueblo de Dios, para que cuando se cierre la gracia estén sin Dios y sin esperanza, y ellos pagarán con sus propias vidas la infracción de la ley. En relación a lo anterior, debemos considerar que Cristo en el santuario celestial hace una obra multifacética y acumulativa. Sigue siendo sacrificio único y suficiente por los pecados del mundo, en favor de aquellos que el Espíritu Santo siga convenciendo de pecado, Juan 16, 8, y de que necesitan un Salvador. Sigue intercediendo por el pueblo para fortalecerlo en sus batallas espirituales y santificando sus vidas. Y a pesar de que por su victoria en el Calvario él ganó el derecho de ser el juez, Juan 5, 22 y 27, y tiene la potestad de salvar o de condenar, porque dio su vida como sustituto vicario, sufriendo el castigo de la muerte eterna en nuestro lugar, y es el único que tiene ese derecho, es también el abogado defensor de aquellos que han encontrado en él salvación, que han encomendado a él sus vidas, y los defiende de las acusaciones de Satanás en el juicio. Zacarías 3:1-2, Primera de Juan 2:1. Debemos meditar profundamente en lo que Él ha logrado en nuestro favor en su ministerio en el lugar santísimo. Nuestra esperanza traspasa tras el velo. Hebreos 6, 19, 20. Nadie puede superar la obra de Cristo en el santuario celestial. Jesús es sumo sacerdote para siempre y su vida es indestructible. Hebreos 5, 5, 6, 7, 15 al 17 y 23. Jesús es sumo sacerdote por juramento divino. Hebreos 7, 21 y 22, según el orden de Melquisedec. Jesús es un sumo sacerdote inmutable y para siempre. Hebreos 7, 24. Jesús es perpetuo intercesor. Hebreos 7, 25. Lo hace 24 horas por 7 días y 365 días por año. Ofreció su único y suficiente sacrificio, Hebreos 7, 27 y 10, 10, 12 y 14. Es sumo sacerdote perfecto para siempre, Hebreos 7, 28, y su santidad es más sublime que los cielos, Hebreos 7, 26. Por sus méritos concede entonces eterna redención, Hebreos 9, 12. Ningún sacerdote o sumo sacerdote del sistema levítico, ni mucho menos cualquier otro pretendido sacerdocio ilegal,
puede superar ni tan siquiera alcanzar un ministerio tan sublime, amplio e integral como el de Cristo. Jesús nos salva perpetuamente, nos salva total y completamente del castigo del pecado y de su poder. Resulta de nuestra respuesta de amor debe de ser vivir a la altura de la luz y de los beneficios de su plan de salvación. El sabio Salomón escribió: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13, 14. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 7. Y el resultado del triple mensaje del Evangelio eterno es: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Revela el plan de la redención y nos conduce hasta el fin mismo del tiempo, anunciando el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a la obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe miramos, velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20. Ahí se refleja la luz de la cruz del Calvario y ahí podemos obtener clara comprensión de los misterios de la redención. La salvación del hombre se cumple a un precio infinito para el cielo. El sacrificio hecho corresponde a las más amplias exigencias de la ley de Dios quebrantada. Jesús abrió el camino que lleva al trono del Padre y por su mediación pueden ser presentados ante Dios los deseos sinceros de todos los que a Él se allegan con fe. Conflicto de los siglos 542 a la 544. Exaltada Jesús 323, correspondiente al 11 de noviembre. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Todos los que desean que sus nombres sean conservados en el libro de la vida deben ahora, en los pocos días que les queden de este tiempo de la gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Empeñada lucha espera a quienes quieren subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlos. La obra de preparación es obra individual. No somos salvados en grupos. La pureza y devoción de uno no suple la falta de estas cualidades en otro. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Seguridad y paz en el conflicto de los siglos 536 a la 544. Maranata, el Señor viene, página 95. Les deseo un feliz sábado en la gloriosa presencia del Señor.